Ok, entonces, para la primera parte de la lección vamos a ver algo muy sencillo, que es como lo básico que hay que saber de física. ¿Ok? No, no de física, sino para dárselas con física. ¿Ok? Entonces, como les decía, este es el programa que voy a estar usando de pizarra. em, y bueno, ya no habrá apuntes preescritos. Entonces, en física tratamos de describir lo que está en la realidad. Y la forma de escribirlo es a través de modelos, y los modelos son matemáticos, ¿verdad? Porque históricamente hemos pensado que esa es la forma más objetiva de describirlo, ¿verdad? Y nos ha servido, habrá mucha filosofía alrededor, pero bueno, ha servido hasta el momento. ¿Okay? Y entonces, ¿cómo podemos describir lo que está alrededor nuestro? Bueno, primero tenemos que empezar a ver cómo cuantificarlo. Y para cuantificarlo tenemos que medirlo. Y para medirlo tenemos que ponernos de acuerdo en qué significa la medición. ¿Okay? Eh, y eso tal vez es un tema que uno como estudiante no, al principio nunca le da mucha importancia, pero cuando uno se da cuenta de lo que uno está hablando, cuando está hablando de las mediciones, se da cuenta que es una de las cosas más ingenieriles y más interesantes de esto. Eh, por el momento va a parecer un poco aburrido, yo sé, pero cada vez se va a poner más interesante, digo yo, esperaría. Entonces, primero que nada tenemos que distinguir, perdón, distinguir entre qué es lo que estamos midiendo, ¿verdad? Porque no es lo mismo medir este, cuánto hay desde la puerta de su casa hasta la pulpería, ¿verdad? Cuánto tiene que caminar usted desde la puerta de su casa hasta la pulpería, a medir cuál es la cantidad de masa que tiene usted. Estamos hablando de cosas diferentes, ¿verdad? Incluso si queremos quedarnos con el ejemplo de la pulpería, no es lo mismo medir cuál es la distancia que hay a medir cuánto tiempo duró usted llegando hasta la pulpería. Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es la distancia que hay, cuántos metros, cuántos pasos tiene que dar usted desde la puerta de su casa hasta la pulpería, a cuánto avanzó el reloj mientras usted hacía ese recorrido. ¿Okay? Entonces, en física logramos distinguir entre cantidades físicas, ¿verdad? Eh, hay muchas cantidades físicas, vamos a estudiar demasiadas a lo largo del curso, no, nunca he sacado el número de cuántas, pero hay unas básicas, ¿okay? Que son estas que están aquí. Ahora, ¿alguien me puede decir? En teoría son 7. Si mal no me equivoco, sí, 7. Para ver. No. Bueno, esas son las cantidades básicas y nos dicen qué son las diferentes cosas que se pueden medir. ¿Okay? Entonces, eh, a cada una de esas le asignamos unidades diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos que ponernos de acuerdo de cuánto es cada una de esas cantidades físicas. Entonces, por ejemplo, ya hablamos de la cantidad física longitud, que es qué tan largo es, qué tanto hay desde donde usted está hasta la pulpería, ¿verdad? Pero también está el tiempo, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes. La pregunta es, ¿cómo puedo medir esas cantidades de manera tal que todos me entiendan cuánto fue? Porque si yo les digo a ustedes, hay 5 pasos desde la puerta de mi casa hasta la pulpería, una de dos, o la pulpería está a la pura parte de la puerta de mi casa, o estoy usando pasos de gigantes, o bueno, cada uno de ustedes se levantan 5 pasos y puede ser que recorran distancias distintas, porque está el compañero muy alto que da pasos enormes, el compañero muy pequeño que da pasos muy pequeños, y la compañera de estatura promedio para Costa Rica que da pasos promedio para Costa Rica, y entonces la estatura y qué tan alto es cada persona está afectando cuántos pasos hay. ¿Ok? ¿Qué tan largo es esa distancia? Entonces, lo que hicimos fue
ponernos de acuerdo. Y eso son las unidades. Entonces dijimos, bueno, 1 metro es todo lo que tenga el largo de esta varillita, por ejemplo. Y entonces ya todos sabemos de antemano que esa varillita mide 1 metro. Y todo lo que tenga el mismo largo que esa varillita es 1 metro. Entonces el compañero muy, muy alto daba un paso y el paso de él recorría toda la varillita. Entonces cada paso del compañero muy alto era 1 metro de largo. El compañero muy pequeño daba 5 pasos y recorría la varilla. Entonces cada paso de él es una quinta parte de 1 metro. La compañera de estatura promedio daba 2 pasos y medio y recorría la varilla. Entonces 2 veces y medio sus pasos es 1 metro. ¿Okay? Pero ya no hay confusión. Ahí disculpen los perros de fondo. Ya no debería haber confusión si yo lo que les digo es, de la puerta de mi casa a la pulpería hay 5 pasos. Y entonces dirán, ah, ve, él usó al compañero muy alto para medir la distancia hasta la pulpería. ¿Okay? Ok, eso en cuanto a las unidades. Ahora, en este curso nos van a interesar las primeras 3 porque son las que tienen que ver con la mecánica. Ahí hay otras 3 que son eh, otras cantidades físicas que existen, no necesariamente nos van a afectar en este curso. Y falta una. ¿Alguien sabe cuál es la que falta? Kelvin. El Kelvin. ¿Qué mide el Kelvin? Keylor. No, Kelvin. ¿Qué mide el Kelvin? La temperatura. Temperatura. Fue Keylor el que me dijo Kelvin. ¿Ok? Un segundo, disculpe. Perdón ahí por la pausa inesperada. Sí, la última cantidad física que falta es Kelvin, que sería el de temperatura. ¿Okay? Ahora, no. Intensidad de corriente no es lo mismo que corriente eléctrica, son cosas diferentes. De hecho, intensidad de corriente. Bueno, no sé si existe. Suena raro, ¿no? Por intensidad de corriente me parece que podría estar hablando más como del voltaje, que eso se podría como asociar más con la intensidad de la corriente, pero no, intensidad como tal no hay. Lo que más hay es como voltaje. Igual, de estas cantidades, de estas 7, ¿verdad? Si usted le agrega la temperatura, uno puede obtener todo el espectro de cantidades físicas que se le puedan ocurrir. ¿Okay? Denme un segundo. Aquí tengo esta imagen, ya la coloco.
Aquí vemos cómo se relacionan todas. Estas son todas las unidades básicas, ¿verdad? Todas las cantidades físicas que existen. Y entonces aquí vemos cómo se van mezclando ellas para ir formando las diferentes cantidades físicas. Y si hablamos, usted decía intensidad de corriente, porque ¿verdad? Está la corriente eléctrica, de ahí sale la carga eléctrica, ¿verdad? Cuando lo mezclamos con la cantidad de materia, no con el tiempo, perdón. De ahí viene la capacitancia, que es materia y carga guardada. Está el voltaje, la inductancia, la resistencia, la conductancia. Pero intensidad, creo que por intensidad de corriente, de todas estas cantidades sería como potencial eléctrico, ¿verdad? La FEM. Pero bueno, entonces aquí podemos ver cómo se pueden ir mezclando las diferentes cantidades, ¿verdad? Como les digo, esto es un curso de mecánica, lo que nos interesa son solo las primeras tres básicas, para que la masa, la longitud y el tiempo. De ahí vamos a tener velocidad, aceleración, fuerza, presión, me parece que sí lo vamos a ver, energía, ¿verdad, Julius? Y potencia. Y esas son las que vamos a estar estudiando en este curso. ¿Okay? Pero bueno, dejemos eso de lado un segundo. También otro comentario que siempre me parece importante aquí es entender la diferencia entre masa y cantidad de materia. ¿Okay? El hecho de que haya una unidad, una cantidad física diferente para la cantidad de materia, ya nos da a entender que la masa no es la cantidad de materia que hay. La masa es otra cosa. ¿Okay? Cantidad de materia, cuánta cosa hay ahí es mol, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen. Si ya llevaron el curso de química, ahí los torturaron suficiente con eso. Si no lo han llevado, ahí los torturarán suficiente con eso. Y podemos pasar de cantidad de materia a masa, ¿verdad? Pero en realidad la masa no me habla de cuánta materia hay ahí, porque si fuese eso de lo que me está diciendo, de lo que me está hablando la masa, no sería una cantidad física básica, no sería una cantidad fundamental. La masa, vamos a ver en este curso que en realidad se relaciona con la inercia de las cosas. ¿Okay? Y eso va a tener mucho más significado más adelante. ¿Okay? Ahora, otro comentario importante sobre las unidades. En las unidades uno puede hacer lo que se llama análisis dimensional. El análisis dimensional de lo que se trata es usar el álgebra sobre las unidades. ¿De qué sirve eso? Bueno, eso sirve sobre todo para saber si lo que tenemos ahí adelante está bien escrito. Sirve para que ustedes mismos evalúen si su resultado es correcto o no. ¿Okay? Y la forma en que eso se podría utilizar es si ustedes le ponen las unidades a todas las cantidades y van poniendo las unidades y van cancelándolas, las van multiplicando. Vean que siguen las reglas normales del álgebra, entonces es como aquí, por ejemplo, tenemos m sobre s al cuadrado por s, ¿verdad? Entonces aquí aplican las reglas del álgebra. ¿Cuáles serían? Entonces tenemos el exponente, tengo s al cuadrado aquí en el denominador, entonces es lo mismo que ponerlo en el numerador, o sea, pasarlo arriba, dicho vulgarmente, pero le pongo un menos adelante, ¿verdad? Y luego tengo s por s, entonces tengo bases iguales, pero exponentes diferentes, sumo los exponentes, ¿verdad? Entonces, menos 2 más 1, menos 1. Y bueno, ahí está la s está elevado a la menos 1, entonces lo mismo que pasarlo abajo, o dicho matemáticamente, el exponente es negativo, la base está en el numerador, entonces lo paso al denominador, ¿verdad? Entonces, las leyes de los exponentes, damos por supuesto, como les decía al inicio, que todos ustedes se saben las leyes de los exponentes. Si alguien no se acuerda, me avisa. ¿Okay? Y es importante que se lo sepa. ¿Okay? Igual, yo sé que uno muchas veces lo que hace, y personalmente eso es lo que voy a hacer aquí
por rapidez y para poder hacer más ejercicios en clases, no voy a estar escribiéndole las unidades absolutamente a todo y al final solo pongo las unidades correctas. ¿Cuándo uno hace eso? Bueno, cuando uno sabe que todo está en las unidades correctas. ¿Y cuáles son las unidades correctas? Las del sistema internacional, las básicas, ¿verdad? Entonces, si tengo longitud, metros, si tengo masa, kilogramos, si tengo tiempo, segundos, ¿verdad? Entonces, si uno pasa todas las unidades básicas, puedo hacer el ejercicio con tranquilidad y poner la unidad correcta al final. ¿Qué es lo más recomendado? Lo más recomendado sería que vayan poniendo las unidades conforme vamos haciendo el ejercicio. ¿Okay? Pero igual, si al final llegan y despejan una fórmula, como por ejemplo esta acá, tenemos esta fórmula y queremos saber si es una fórmula correcta de velocidad. Y entonces, ustedes despejaron esta ecuación y antes de o después de sustituir los valores dicen, bueno, pero quiero saber si esta ecuación es realmente una ecuación que me da una cantidad de velocidad. Entonces, si yo uso, ¿verdad?, el análisis dimensional en la ecuación, el lado derecho de la ecuación debería coincidir con metros sobre segundos. ¿Okay? Entonces resolvamos eso. Entonces, ¿qué tengo en el lado derecho? Tengo una raíz cuadrada. Entonces ya la raíz cuadrada me establece que es un medio, ¿verdad? La raíz cuadrada es lo mismo que tener un medio en el exponente. El 2 es un número entero. Los números enteros no tienen unidades, son objetos meramente matemáticos, no existen en la realidad. Bueno, hay toda una expresión filosófica al respecto, pero no la vamos a tener. La G es 9,8 metros por segundo al cuadrado, es la aceleración debido a la gravedad, y entonces tiene justamente esas unidades, metros por segundo al cuadrado. Y esa G está siendo multiplicada por H en esta fórmula es de altura. La altura es una especie de longitud, la longitud hacia arriba, entonces tiene metros, ¿verdad? Entonces, si yo lo pongo en unidades, lo que está aquí, ¿verdad?, con esa velocidad es metros por segundo al cuadrado multiplicado por metros, ¿verdad? Entonces, si yo aquí hago esta multiplicación, ¿verdad?, yo lo que tengo es metros por metros sobre segundos al cuadrado. Ahora me queda todo dentro de una sola fracción. Eso está ahí a un medio. Denme un segundo, ya les pongo el paréntesis. Y la fracción. Ok. Metros por metros, tengo bases iguales, sumos exponentes, entonces esto es lo mismo que poner metros al cuadrado, ¿verdad? Vamos simplemente sumar 1 más 1. Okay. Y bueno, entonces tengo metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, todo dentro de una raíz, que sería un exponente de un medio. Entonces yo podría repartir, ¿verdad? Es una fracción, puedo repartir el exponente. Entonces esto quedaría de la siguiente forma. Metros al cuadrado, que está a su vez elevado a la 1 medio. Aquí tiene un medio por acá. No escribir. Aquí está todo eso elevado a la 1 medio. Y a su vez dividido sobre segundos, que están también al cuadrado, y también está elevado a la 1 medio. Bueno. Seguimos con las reglas del exponente, ¿verdad? Tengo una base elevada a la 2, que todo eso está a su vez elevado a la 1 medio, entonces mantengo la base y multiplico los exponentes. Entonces sería metros a la 2, voy a ponerlo así, a la 2 por 1 medio. ¿Sí? Lo mismo pasa con los segundos. ¿Verdad? El 2 cancela con 1 medio, por eso es que cuando uno tiene algo dentro de la raíz cuadrada al cuadrado,
cancela la raíz y al final se simplifica metros sobre segundos. Ahora, por si a algunos les está dando miedo de que todos los ejercicios vamos a ir así despacio, pasito a pasito, no, esto es solo para aprovechar y repasar todo lo que podamos de exponentes. Pero bueno, y entonces llegamos justamente a lo que queríamos. A que las unidades del lado derecho de la ecuación son metros sobre segundos, entonces, en efecto, esto es una ecuación de velocidad. Y así es como se hace el análisis de dimensiones, no dimensional. ¿Okay? ¿Alguna duda con esto? No, profe, todo claro. Perfecto. Ahora, ¿cómo se hace una conversión de unidades? Vemos esto y vamos al recreo. Es muy sencillo. Uno siempre empieza a partir de una identidad. Por ejemplo, esta identidad que está aquí, que una pulgada son 2,54 centímetros. Esto es cultura general para ingenieros, o bueno, yo siempre lo he considerado cultura general para ingenieros. Y es algo que todo ingeniero debería saber. Pero bueno, si no lo sabían, ahí se los dije. Y bueno, ¿y cómo uno hace la conversión? Bueno, a partir de la identidad uno hace el factor de conversión, que es simplemente una fracción. Y el factor de conversión uno lo acomoda a conveniencia para que las unidades se cancelen, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 18 pulgadas, como viene ahí en el ejemplo, lo que yo hago es poner la pulgada en el denominador para que pulgada con pulgada cancelen y solo sobreviven centímetros. ¿Okay? Básicamente estamos aprovechando que las unidades siguen las mismas reglas del álgebra para quitar las unidades o bueno, hacer la conversión. ¿Okay? Y bueno, y esto sirve para todo, ¿verdad? Si tengo una densidad, que la densidad se define como volumen, perdón, masa entre volumen, entonces igual puedo convertir, si tengo 5 kilogramos, lo puedo convertir a cuánto volumen eso equivale, ¿verdad? O si yo tengo, por ejemplo, el consumo eléctrico por tiempo, ahí puedo convertir, ¿verdad? De cuánto consumí a cuánto tiempo duré consumiendo, ¿verdad? Simplemente tengo que asegurarme que tengo alguna fracción que pueda ir cancelando con unidades en ambos lados, perdón, en el numerador y en el denominador, y que se cancelen. ¿Okay? Entonces, yo siempre hago este ejercicio de convertir una milla a kilómetros. ¿Okay? Eso es otro dato de cultura general, que una milla es 1.6 kilómetros, eso es lo que dice la gente, ¿cierto? ¿Lo sabían? ¿No lo sabían? Eh, pero bueno, no vamos a usar esa identidad acá, porque sería muy aburrido el ejercicio. Y a mí me gusta usar este ejercicio para hacerle propaganda al sistema internacional, ¿verdad? Que fue el que vimos arriba, metros, kilogramos, segundos, y hacer propaganda contra el sistema imperial, el sistema inglés, que es el sistema que se usa en Estados Unidos. ¿Okay? El sistema inglés, sí, como viene su nombre, el sistema imperial, viene de Inglaterra, es un sistema, a mi gusto, un poco medieval, pero bueno, sigue siendo importante porque Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial y siguen usándolo por algún motivo que yo nunca llegaré a entender. Y aquí está uno de los motivos por los cuales a mí personalmente no me gusta. Entonces, ¿cómo se pasa de una milla a un kilómetro? Bueno, si usted sabe el sistema inglés, usted sabe que en una milla hay 8 fours. Usted sabe que en un for hay 10 cadenas. Usted sabe que en una cadena hay 10 varas. Usted sabe que en una vara hay 5.5 yardas. Usted sabe que en una yarda hay 3 pies. En un pie hay 12 pulgadas. Y ahora sí, en una pulgada, 2,54 centímetros. Eso es el sistema inglés y por eso no me gusta. Es un sistema muy folclórico, muy bonito cuando uno se pone a ver qué es cada una de esas cosas, ¿verdad? La pulgada tenía que ver con, me parece que el tamaño de un pulgada y también tenía otro, venía por allá del sitio de los romanos, el pie, ¿verdad? El tamaño de un pie, el tamaño promedio de un pie. No sé por qué 3 pies forman una yarda, eso nunca me he puesto a pensarlo, ni
ni quién dijo que 5.5 yardas formaran una vara. No sé a quién se le ocurrió que una cadena tenía que ser de largo de 10 varas. Supongo que eso ellos lo estandarizaron para que todas las cadenas, o sea, ellos son, tienen mucha cosa marítima, no sé si las cadenas de los barcos todos debían tener la misma longitud, entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, cada cadena solo se va a hacer de 10 varas de largo. Okay. Qué sé yo. El Ford es una unidad muy divertida porque cuando uno se pone a ver qué rayos es esa unidad, es la distancia que una yunta de bueyes puede jalar un arado de manera segura sin que usted maltrate al animal. Eso es un Ford. Y resulta que coincide con 10 cadenas por algún motivo. Y bueno, y que la milla sean 8 Fords. En realidad la milla es interesante porque actualmente solo sabemos cuánto es una milla de largo, porque en alguna parte en Inglaterra, debería buscar ese dato, siempre lo digo y nunca lo busco, hay una parte en Inglaterra en donde hay un cruce en el cual hay una piedra que dice, de aquí a Cambridge, me parece, hay 2 millas. Y gracias a esa piedra, entonces fueron con un mapa, agarraron de esa piedra a Cambridge y midieron y dijeron, ah, bueno, esos son 2 millas, entonces una milla debe ser tanto. Pero bueno, el sistema inglés es un poco folclórico y por algún motivo los gringos lo siguen usando. Y porque los gringos lo siguen usando sigue siendo importante para todos los civiles que hay en el curso. Sabrán, o espero que sepan, o bueno, cuando lleguen a la calle se darán cuenta que todos los materiales de construcción, todos vienen medidos en sistema inglés, por algún motivo. ¿Okay? El sistema internacional es mucho más bonito, véanlo de este otro lado. ¿Verdad? Ya llego aquí, paso a centímetros, ¿verdad? Paso del sistema inglés al sistema internacional. Llego a centímetros y bueno, en un metro hay 100 centímetros, en un kilómetro hay 1000 metros. ¿Y por qué yo digo que eso es más bonito? Bueno, porque yo puedo simplificar esto, ¿verdad? Y entonces decir, 100 es, podemos usar base 10 y 100 es lo mismo que decir 10 a la 2, ¿verdad? Porque el 100 tiene dos ceros. Es una forma de verlo. O bueno, si yo multiplico 10 por 10 da 100. Es otra forma de verlo. La base de 10 para mí es hermosa. Yo considero que es hermosa porque es muy sencilla. Si usted ve cuántos ceros hay, y ese es el exponente. Aquí hay dos ceros, 10 a la 2. 1000 tiene, usemos la misma lógica. 1000 tiene 3 ceros. Entonces voy a hacerlo diferente, voy a hacerlo así. Entonces 1000 es lo mismo que hacer 10 a la 3. Pongámosle ahí el exponente. ¿Sí? Y es aún más bonito. ¿Por qué? Porque yo podría simplificar, y lo hubiera podido haber hecho desde el inicio. Un segundo. Ay, me lo está poniendo en alguna otra parte de todo esto. Aquí arriba me lo está poniendo. Ay, disculpe. Yo podría simplificar esto aún más. Cancelo los metros, ¿verdad? Aquí tengo 1 metro sobre 10 a las 2 centímetros, 1 kilómetro sobre 10 a las 2, 10 a las 3 metros. Yo podría cancelar esos metros de acá. Solo dejo los kilómetros. ¿Verdad? Entonces cancelo metros con metros, pero aquí entonces me quedo 10 a la 2 por 10 a la 3. Entonces lo que hago es bases iguales, sumo exponentes, queda 10 a la 5. ¿Okay? Y entonces toda la parte del sistema internacional pasó a ser una sola fracción de que en 1 kilómetro hay 10 a la 5 centímetros. Entonces manipular esto, el sistema internacional, como está en base 10, es muy sencillo.
manipular el sistema inglés es horrible. Y bueno, ya aquí no se puede simplificar nada más. Bueno, esa simplificación, igual, como les comenté antes, lo hago hoy solamente para repasar cómo se puede manipular la matemática. Y metemos esto en la calculadora. Entonces, 8 por 10 por... No estoy poniendo los unos porque multiplicar o dividir entre 1 es como no va a hacer nada. Entonces, 8 por 10 por 4 por 5.5 por 12 por 3. Me salta el 3. Ahora sí, voy con 2,54 centímetros. Y ahora sí, los divido entre 10 a la 5. ¿Sí? Entonces, como resultado obtenemos que una milla es igual a... Un segundo, perdón. Uno punto 609,344 kilómetros. ¿Okay? Entonces, sí, el conocimiento popular no está tan mal. Una milla es 1.6 kilómetros. Ajá. Pero vea que por cada milla hay también es 1.609. Y si lo pasamos a metros, serían 1.609 metros. O sea, por cada milla hay 9 metros adicional a los 1.6 kilómetros. Entonces, si usted está corriendo una milla, ¿verdad? Que sé yo, usted se fue a correr la milla universitaria y le dio una vuelta a la U, no hay problema que usted diga que corrió 1.6 kilómetros. Pero si usted lo que tiene que hacer es recorrer 50 millas, ese 9 metros de ahí, ¿verdad? Ese 9 en el tercer decimal ya empieza a hacerse importante. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado. Ya esos 34 centímetros, punto 4, ya son muy pequeños. A la larga, si usted está pasando muchas millas, se vuelven muy importantes, pero como usar 1.609 es más que suficiente para la precisión. Ok. Y solo un último comentario. Aquí abajo tenemos este otro ejercicio, ¿verdad? Pasar de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Ahí hay que tener un cuidado. Cuidado, ¿por qué? Porque ustedes, bueno, no sé ustedes, yo nunca me he memorizado y no creo que me llegue a memorizar cuántos centímetros cúbicos hay en un metro cúbico. Realmente no me importa. ¿Por qué? Porque la matemática lo hace por mí. Yo tengo que, aquí tengo 10 centímetros cúbicos, ¿verdad? Y ocupo mi factor de conversión. Pero entonces, yo no sé cuántos centímetros cúbicos hay en un metro cúbico, pero sí sé que en un metro hay 100 centímetros. Perdón. ¿Verdad? Ahora, si yo aplico la álgebra, ¿verdad? Un centímetro cúbico es cancelado con el centímetro en el denominador. Y bueno, me quedarían centímetros al cuadrado por metros. No termino de cancelar las unidades. Pero no importa, ¿por qué? Porque las matemáticas nos ayudan. Ustedes simplemente dicen, claro, yo lo que ocupo es cancelar esos centímetros cúbicos, entonces este factor de conversión que sí conozco, lo ocupo elevado a la 3. Y listo. ¿Y es eso hacer trampa? Tal vez, no sé. Para mí no. Si ustedes dicen, sí, profesor, eso es trampa, bueno, está bien eso. Pero, ¿por qué? Porque entonces ahora yo vengo aquí, agarro esto mismo, ¿verdad? Entonces, igual de por medio. Puedo distribuir ese 3, entonces quitemos el paréntesis, ¿verdad? Aquí entonces ese exponente a la 3 queda en metros, queda en el 1, queda en el 100, queda en el centímetros, ¿verdad? Porque solo hay multiplicaciones y divisiones, entonces se reparte por completo. Y ahora sí, ya tengo una conversión entre metros cúbicos y centímetros cúbicos. Y ahora sí me cancela los centímetros cúbicos, ¿verdad? Y entonces lo hacemos de una vez. Tengo 10 por, cancelo los centímetros, 100 es 10 a la 2, y eso está elevado a la 3, ¿verdad?
metros cúbicos. Y bueno, esto es un problema ya de exponentes, ¿verdad? Tengo 10 a la 2 a la 3. Es un exponente, una base elevado que está luego elevado, entonces multiplico los exponentes, quería 2 por 3, 6. Y luego tengo 10 por 10 a la 6. Entonces sumo la misma base, sumo los exponentes y entonces al final esto me queda 10 a la 7, 10 a la 7 metros cúbicos. ¿Sí? Entonces solamente ese pequeño comentario ahí, si tengo unidades con exponentes, lo que hago es, para si lo que conozco es el factor de conversión para la unidad simple, ¿verdad? Sin exponentes, lo elevo al factor, al exponente que necesite, ¿verdad? Porque al final de cuentas, aquí lo que necesitamos es que se cancelen las unidades. ¿Dudas con esto? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ok. Si no hay dudas, vayamos al receso. Eso no es negativo. Ay, tiene usted toda la razón, gracias. Gracias ahí. Esto de acá se me fue el negativo, entonces aquí en vez de sumar, quería la menos 6. Entonces aquí queda la menos 5. Gracias, tiene toda la razón. Ahí se me fue que estaba pasando este de 100, ¿verdad? Que es 10 a la 2, pero lo pasé al numerador. Entonces queda el exponente negativo. ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces son las 8:34. Voy a pausar la grabación y retomamos a las 9:05. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto. Ok, entonces, habíamos quedado en conversión de unidades y ahora avanzamos con el tema de vectores. Entonces, eh, ¿qué son los vectores? Bueno, básicamente lo que tenemos aquí es un tipo de entidad matemática. Que hasta el momento, si no han llevado álgebra lineal en su carrera, ustedes solamente han trabajado con escalares. ¿Qué es un escalar? Un escalar es un número cualquiera. ¿Okay? Se dice que es una magnitud. ¿Por qué? Porque un número por sí solo no dice nada. Una magnitud tiene un número y una unidad asociada. ¿Okay? Entonces, ¿a qué me refiero con que un número por sí solo no dice nada? Bueno, por ejemplo, si yo les digo 5, 5 no les estoy diciendo nada, les estoy diciendo 5. Si yo les digo 5 estudiantes se quedaron, ustedes dicen, uff, qué dicha, ok, espero no haber sido yo, hay bastantes posibilidades de haber pasado el curso, no sé qué. Si yo les digo 5 estudiantes pasaron, ustedes como, oh, rayos, ok, espero haber sido yo, hay pocas posibilidades de haber pasado el curso. Entonces, el ponerle la unidad al número le da un sentido a ese número, le da un significado. El número solo me dice una cantidad, cuánto, pero no me dice un cuánto de qué. Entonces, el escalar se entiende como escalar cuando tiene no solo el número, sino también la magnitud, la unidad, ¿verdad? Entonces, es una magnitud común con todo, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes han hecho con esos, con lo que ustedes han hecho toda su matemática. Ustedes han multiplicado escalares, han sumado escalares, han usado letras en vez de escalares y han hecho álgebra con eso. ¿Okay? Sí, ¿verdad? El largo de una mesa es un escalar. ¿Por qué? Porque solamente necesito un número y su unidad para poder dar toda la información que necesito. Ahora, hay otro tipo de ente matemático que este es el vector. El vector, aparte de la magnitud, ¿verdad? Que sería este número y su unidad, tiene dirección. ¿Okay? Entonces,
Una forma fácil de entender la diferencia es como con las direcciones, ¿verdad? Si volvemos al ejemplo de la pulpería, ¿verdad? Yo les digo, la pulpería está a 5 pasos de mi casa. Pero usted llega a la puerta de mi casa y empieza a dar 5 pasos hacia el norte. Das los 5 pasos y no llegó. Yo sé, el profesor se equivocó. Yo di 5 pasos hacia el norte y no llegué a la pulpería. Entonces yo le digo, ah, no, es que yo ocupaba la dirección, es 5 pasos hacia el este. Bueno, usted se fue para otra parte. ¿Okay? Entonces, el vector tiene que transmitir tanto la información de la magnitud, ¿verdad? El tamaño de esa cantidad, con la dirección. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en este caso, la dirección la daba, ¿verdad? El norte, el este, ¿verdad? Eso distinguía si iba caminando en una dirección o si iba caminando en la otra. Es una forma fácil de dar la dirección. Eh, Ahora, matemáticamente hablando, hay varias formas de dar un vector. ¿Okay? Aquí vamos a ver varias, prácticamente todas. La primera es simbólicamente. Simbólicamente uno dice que el vector es A y tiene una flechita arriba. Y entonces ya yo sé que esa letra A no representa un escalar, sino que esa letra A representa un vector, ¿verdad? Porque tiene una flechita arriba. ¿Okay? Esa es una forma de decir esto es un vector. ¿Okay? Entonces ya yo sé que A tiene magnitud y dirección. Otra forma de representar un vector, entonces, es como una flecha, es una forma geométrica de representarlo. ¿Por qué? Porque el largo de la flecha me dice cuál es su magnitud, ¿verdad? Y entonces el largo va a tener ciertas unidades asociadas. Y la cabeza de la flecha me da la dirección, ¿verdad? Y el hecho de que la flecha sea parte de una recta también ayuda a entender la dirección, ¿no? Y entonces es una forma de dibujar un vector. ¿Cómo se dibuja un escalar? No se puede. Pero un vector sí se puede dibujar a través este, de una flecha. Un escalar tal vez se podría dibujar si uno pone un eje de coordenadas, ¿verdad? Y entonces usted dice, ok, el escalar 5 está, ¿verdad? Entonces marca 1, 2, 3, 4, 5, la quinta posición. El vector es la flecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer con esa representación geométrica? Bueno, como ya lleva varios minutos aquí en su pantalla, esa representación geométrica la puedo poner en un plano cartesiano, ¿verdad? ¿Qué es el plano cartesiano? Bueno, el plano cartesiano simplemente es aquello que tenga un eje X y un eje Y, ¿okay? Y entonces yo dibujo el vector de manera tal que empieza en donde los dos ejes se tocan, ese punto en donde los dos ejes se tocan se llama origen, es el origen del plano, ambos ejes, ¿verdad? Cuando yo los dibujo, definen un plano en el espacio, ¿verdad? Y entonces el vector lo empiezo a dibujar en el origen del plano y ahí pongo la flecha, ¿verdad? Entonces, es la misma flecha, solo que la copié aquí abajo, ahí está en el plano cartesiano, ¿verdad? Y entonces yo puedo hacer estas proyecciones sobre ambos ejes. Entonces yo puedo decir, bueno, si la flecha yo la veo desde arriba, sigo la línea punteada, toca el eje X en esa posición que se llama AX. Y en cambio, si yo lo veo de derecha a izquierda, yo veo que siguiendo la línea punteada, ¿verdad? Eso es completamente horizontal, esa línea punteada toca al eje Y en AY, ¿verdad? Y entonces, AX y AY las llamo componentes del vector, no son el vector. El vector es A, es esa flecha. Pero AX es la proyección, ¿verdad? Si yo proyecto desde arriba hacia abajo en la pantalla, la sombra que se hace sobre el eje X. Esa es la proyección, es la componente en el eje X. Y si yo pongo aquí una luz de derecha a izquierda, veo la sombra, ¿verdad? El vector tapa la luz, entonces hace una sombra sobre el eje Y. Y esa sombra entonces me marca ahí la posición del eje Y. Y entonces yo podría, aparte de dibujar la flecha, yo podría decir, claro, entonces el vector A es ese punto que señala. El vector A señala el punto AX, AY. Entonces yo puedo usar ese punto como una forma de expresar mi vector y ya me puedo olvidar de la flecha. Ya no importa dónde está la flecha, cómo sea la flecha, qué color es la flecha, qué tan largo, qué tan pequeña como punta, porque ya tengo las componentes como un punto, ¿verdad? AX, AY. Y con eso es suficiente. Y de hecho, si ustedes ven, si ya llevaron álgebra lineal, se acordarán, espero, que todo se usaba así como puntos. AX, Y, AZ.
¿verdad? Un punto en el espacio. Y en álgebra lineal verán cómo se hace la álgebra usándolo como punto. Aquí solo lo importante es que sepan que se puede representar como punto. Nosotros en física preferimos la otra representación que es por direcciones. Y entonces a cada eje le asociamos una dirección. Entonces al eje X le asociamos la dirección Y. Al eje perdón, al eje Y le asociamos la dirección J. Y al eje Z le asociamos la dirección K. Entonces, ¿qué es IJK? Son vectores que van sobre el eje, apuntan en la dirección del eje, ¿verdad? Si yo los dibujo acá, entonces el eje, el vector Y viene acá. Voy a ponerlo, un segundo. Voy a ponerlo en azul. Okay, no, en azul no se nota. Voy a ponerlo en verde. Okay. En verde no se nota. Fusia. En fusia ya se nota. Okay. Entonces, esa flecha que puse ahí es la dirección de Y, ¿verdad? Y yo puedo poner entonces aquí la otra flecha, que sería la dirección de J, ¿verdad? Entonces ahí en fusia están sobre los ejes los vectores directores. Así se llaman. IJK. Son vectores directorios. ¿Por qué? Porque ellos solamente tienen dirección. Y es la dirección del eje X. Y ustedes dirán, pero profesor, usted dijo que el vector tiene dirección y magnitud. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la magnitud va a ser 1. ¿Por qué? Porque cualquier cosa multiplicada por 1 sigue siendo cualquier cosa, no cambia. Entonces, también se le llama vectores unitarios. Entonces, a los vectores directores se les llama tanto directores como unitarios, ¿verdad? Y entonces lo que hacen es marcarme la dirección. En este caso, la dirección de los ejes, ¿verdad? Y entonces yo puedo decir que el vector A tiene AX en la dirección de Y más AY en la dirección de J, ¿verdad? Esa forma de expresar el vector es la que vamos a estar usando para el álgebra de vectores. ¿Okay? Entonces recapitulamos, el vector tiene magnitud y dirección, se puede representar como una flecha, el largo de la flecha es la magnitud y hacia donde apunta la flecha es la dirección. Si yo lo pongo en un plano cartesiano, con el vector empezando en el origen, las proyecciones sobre los ejes, ¿verdad? Me dan las componentes. Con esas componentes puedo escribir el vector como un punto o puedo escribir el vector como la suma de las componentes usando los vectores directores, ¿verdad? Esa sería la representación por direcciones. Ahora, yo supongo que ustedes pueden notar, esperaría, que al ponerlo en el plano cartesiano, ahí se pueden identificar triángulos, ¿verdad? Yo podría dibujar un triángulo con eso. ¿Okay? Bueno, pero antes de pasar al triángulo, dudas hasta el momento de cómo se representa. Para que esto, hasta el momento, esto es, solamente le estoy diciendo qué es un vector, cantidad con magnitud y dirección, eso es lo que es, y cómo se representa. Se representa con una flecha, como un punto o por direcciones. ¿Cierto? ¿Dudas? Ok. Entonces, ya que sabemos cómo representarlo, podemos aprovechar que aquí pareciera que hay triángulos, ¿verdad? No sé si lo logran ver, espero que sí. Aquí hay que tener mucha imaginación matemática. La imaginación, en este caso, sobre todo geométrica, para poder ver triángulos. Y eso es una habilidad importantísima que hay que tener como ingeniero, pienso yo, porque los triángulos son un amor, la mejor figura geométrica que hay. Vamos a ver por qué. Usando, ¿verdad?, los ejes cartesianos, yo puedo dibujar el mismo vector con dos triángulos. ¿Verdad? Un triángulo aquí abajo, para que use el eje X como base, ¿verdad? Entonces, tengo un largo del triángulo abajo, AX, un alto el triángulo, AY, ¿verdad? Y la hipotenusa del triángulo es el tamaño del vector, la magnitud del vector, ¿verdad? Entonces, con la magnitud hago la hipotenusa y con las componentes los catetos, ¿verdad? O dibujo el otro triángulo que también se ve aquí. No sé por qué eso está aquí arriba. Un segundo.
Esta X va aquí. Dibujo el triángulo hacia arriba, ¿verdad? Entonces uso el eje Y. Entonces el cateto en el eje Y tiene un largo AY. El cateto horizontal es el mismo, es AX, el mismo horizontal que usé antes, ¿verdad? Y vean que lo que estoy haciendo es dándole vuelta al mismo triángulo, ¿verdad? Entonces, yo ahí les dibujé los ángulos del triángulo, el ángulo alfa y el ángulo zeta, ¿verdad? Zeta es el azul, alfa es el moradito. Entonces, son dos formas de ver el mismo triángulo, simplemente está girado, ¿verdad? Lo giré. Bueno, está más o menos girado, la flecha hace que no sea un giro, pero bueno, son triángulos equivalentes, son básicamente el mismo triángulo. ¿Okay? Y siempre es un triángulo rectángulo. ¿Okay? ¿Por qué lo vemos como un triángulo? ¿Okay? ¿De qué sirve identificar un triángulo acá? Bueno, aquí sirve porque ustedes se supone que ya saben geometría y trigonometría, y se acordarán que del triángulo está toda la trigonometría y entonces la podemos usar. Okay. Entonces, ¿cómo era la trigonometría? Bueno, tenemos seno, coseno y tangente. ¿Cómo se definía seno? ¿Cómo se define el seno de un ángulo? ¿Alguno se acuerda? Opuesto sobre hipotenusa. Exacto. El seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos seno de zeta, el ángulo azul. Sería el cateto opuesto a Y, porque Y está enfrente del ángulo azul, sobre hipotenusa. Y la hipotenusa es la magnitud del vector. ¿Verdad? Entonces, solo una cuestión de notación. Vean que aquí escribo la A entre barras. Eso es, eso lo que representa es la magnitud del vector. ¿Okay? Que cuando pongo A sobre barras, solamente estoy usando eso, la magnitud. Estoy dejando de lado la dirección. Entonces, no podemos dividir entre direcciones, eso no está definido matemáticamente hablando, entonces dividimos entre la magnitud del vector. ¿Okay? Y el coseno entonces es el otro, es el adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tengan. ¿Por qué? Porque si yo mando multiplicar la hipotenusa, que en este caso es la magnitud del vector, entonces yo tengo aquí una forma de calcular las componentes. La componente AX es la magnitud del vector por el coseno del ángulo zeta. Vean que también yo podría usar el seno. La componente AX es la magnitud del vector por el seno del ángulo alfa. ¿Verdad? Porque viendo el segundo triángulo, el AX es opuesto a alfa. ¿Verdad? Entonces, por eso es que uso aquí, ¿verdad? Cuando uso la definición de seno sería entonces seno de alfa es AX sobre hipotenusa. Entonces aquí es donde a veces las trigonométricas nos confunden. Y si se confunden con esto, tranquilos, esto nos pasa a todos, nos ha pasado a todos. Pero aquí hay que entonces recordar la definición de las trigonométricas. Seno opuesto sobre hipotenusa. Coseno adyacente sobre hipotenusa. Tangente opuesto sobre adyacente. ¿Okay? Y entonces siempre hay que tener claro cuál es el ángulo que estoy usando. Vean que no es lo mismo usar zeta que usar alfa. Son dos ángulos completamente diferentes. Y las componentes se calculan de manera diferente. Entonces, yo no les voy a dar algo que se aprendan de memoria, como que el eje X siempre va con coseno. No, porque vean que podría calcularlo con seno si uso el otro ángulo. ¿Okay? Yo lo que sí les pido es que se acuerden de las trigonométricas. ¿Okay? Por ahí, a mí, eso, cuando yo estaba aprendiendo, se me hacía un arroz con mango. Yo lo que usé fue una palabra, socatoa, y esta palabra, y todavía ahora cuando ando ahí medio trabado, lo uso, nos ayuda con eso. A mí me ayuda un montón. Espero, si a ustedes les sirve, excelente. ¿Por qué? Porque aquí dice, seno es con opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. Entonces uno escribe socatoa y listo. Ahí ya está soplado
lo que tienen que memorizarse. Y eso es una cosa de esas que tienen que saber a memoria sí o sí. La gente piensa que matemáticas no se memoriza, pero en realidad hay muchas cosas que hay que memorizar. Y esta es una de esas. Entonces, si les sirve ahí el SOHCAHTOA, perfecto. Si tienen, hay otra técnica, Lala Lili, no sé cuánto, nunca me ha gustado esa porque usa también las otras, ¿verdad? El cosecante, el secante, cotangente, pero no me dice, esa otra técnica no me dice cuál va arriba y cuál va abajo, cuál es el numerador y cuál es el denominador. Esta técnica sí, entonces por eso yo personalmente prefiero esta y le recomiendo más esta técnica, el SOHCAHTOA. Pero bueno, eso es algo que sí tienen que memorizarse y tienen que saber aplicarlo, ¿verdad? Entonces ustedes escogen un ángulo, a partir de ese ángulo ven cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente. Y es fundamental que puedan ver triángulos, ¿okay? Y triángulos rectángulos. ¿Por qué triángulos rectángulos? Bueno, porque si se acuerdan, no me acuerdo, ajá, sí, aquí lo tengo. Yo puedo calcular la magnitud del vector entonces, que sería la hipotenusa, usando Pitágoras. Pitágoras me dice, la magnitud del vector al cuadrado es igual al cateto, uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y entonces, si yo conozco las componentes del vector, puedo usar Pitágoras para calcular la magnitud. Si conozco los catetos del vector, puedo usar la tangente, ¿verdad? Opuesto sobre adyacente, para calcular la dirección, ¿verdad? El ángulo. Aquí tienen que tener cuidado de cuál están usando, ¿verdad? Porque no es lo mismo hacer AY sobre AX que AX sobre AY, ¿verdad? Pero entonces, si hacen AX sobre AY, simplemente están calculando el otro ángulo, ¿verdad? El ángulo que tiene AX como opuesto. Y esa es la clave. Tangente tiene primero opuesto en el numerador y adyacente en el denominador. Opuesto sobre adyacente. Entonces, si tienen claro la definición de las trigonométricas, ¿verdad? El SOHCAHTOA, lo tienen claro todo, ¿verdad? Aquí, por aquello que no se acuerden, esperaría que sí, lo que tienen que hacer es despejar el tangente. Y entonces quería citas igual al tangente inverso, ¿verdad? El shift tan, la calculadora, tan a la menos 1, eso es el tangente inverso del otro lado, de lo que hay al otro lado al igual, ¿verdad? Eso quedaría de la siguiente manera. Solamente un segundo para buscar el griego. Mayúscula, necesita. No, fi. Aquí no estoy viendo, no, estoy viendo los dos. Un segundo. Vamos a hacer esto. Voy a poner esa. Después pongo ahí el minúsculo. Entonces lo que hacen es usar el tangente inverso, ¿verdad? De la y sobre la x. Y así es como se despeja. Paréntesis más horribles, pero bueno, ahí se entiende. ¿Ok? Y bueno, aquí está otra vez el SOHCAHTOA por aquí. Se lo dejo aquí. Ok, por ahí también les dejo en ese cuadrito celeste la ley de senos. ¿Por qué? Y la ley de cosenos. ¿Por qué les dejo esas dos? Porque a veces se da por supuesto que ustedes ya saben todo esto y nadie nunca se los dijo. O se los dijeron ya en el colegio, en alguna clase, quién sabe cuándo, y nadie nunca lo usó, y entonces ahora no se acuerdan porque llevo tanto tiempo sin usarlo. Pero estas dos leyes, la ley de seno y la ley de cosenos, nos permiten trabajar con triángulos que no son rectángulos. ¿Okay?
Vamos a querer en la medida de lo posible usar triángulos rectángulos porque es más bonito. Pero si no, está la ley de senos y la ley de cosenos. ¿Qué hace la ley de senos? La ley de senos, ¿verdad? Ahí vienen tres fracciones separadas por un igual. Eso significa que ustedes cogen el par de fracciones que mejor les convienen, ¿verdad? Si usted tiene el ángulo alfa, tiene el cateto A y el cateto C, y ocupa gamma, entonces usa ley de senos, ¿verdad? Usa seno de alfa sobre A, seno de gamma sobre C, y ahí despeja el seno de gamma, ¿verdad? Usted ahí despeja lo que ocupa. Entonces agarra los dos que tiene y despeja el tercero. La ley de cosenos hace algo como Pitágoras, ¿verdad? Que me está relacionando los lados, dos lados, ¿verdad? Cómo se ven esos dos lados con el tercero. Vean que a diferencia de Pitágoras, ¿verdad? Viene el lado c al cuadrado es igual al lado a al cuadrado más el lado b al cuadrado. Y aquí se le agrega esta expresión, menos 2a por b por coseno de gamma. Eso es lo diferente, ¿verdad? Coseno de 90 es 0. No tienen que sabérselo de memoria, pero bueno, si se los memorizan esos ángulos particulares, les agiliza la vida. Coseno de 90 es 0, entonces la ley de cosenos se convierte en Pitágoras. Entonces Pitágoras es un caso particular de la ley de cosenos. La ley de cosenos es para cualquier ángulo, para cualquier triángulo. Y vean que entonces yo ocupo saber dos lados y el ángulo opuesto al lado que me hace falta. ¿Okay? Igual recuerden también que la suma interna de los ángulos de un triángulo tiene que ser 180 por aquello, eso es otro dato que se supone que todos saben, pero por aquello que no se acuerden. ¿Okay? Y entonces, ¿por qué todo este paréntesis de recordar trigonometría y álgebra y geometría de vectores, de triángulos? Porque los vectores, con eso fue con lo que empecé, los vectores dibujan triángulos en el plano cartesiano. Aquí hay un triángulo, aquí hay otro triángulo. Dibujan los dos triángulos. Obviamente uno escoge uno de los dos y trabaja con ese. ¿Okay? Okay. Entonces, la trigonometría me ayuda a poder pasar. Si conozco el ángulo que forma el vector con alguno de los ejes y la magnitud del vector, puedo calcular entonces, gracias al seno y coseno, las componentes. O si conozco las componentes, puedo, gracias a la tangente y Pitágoras, calcular la magnitud y la dirección. ¿Okay? Entonces, esa es la clave. ¿Okay? Ahora, esto es todo desde la perspectiva cartesiana. La perspectiva cartesiana son esos ejes, el X y el Y, X, Y, Z. Más adelante en el curso vamos a hacer otro paréntesis matemático, no lo voy a hacer desde ya porque no vale la pena. Más adelante en el curso vamos a hacer otro paréntesis matemático en donde vamos a ver otras direcciones, otras coordenadas. Estas se llaman coordenadas cartesianas. Después vamos a estudiar las coordenadas polares. ¿Por qué vamos a hacer ese cambio? Porque las polares, los matemáticos las inventaron para cosas que giran, para cosas que hacen círculos. Entonces, como vieron en la primera parte de la lección, más adelante en el curso vamos a ver cosas que giran, cosas que dan vueltas. Entonces, para eso, conviene más usar coordenadas polares. Pero cuando veamos eso que gira, eso que da vueltas, hacemos el paréntesis matemático correspondiente. ¿Okay? Sí. Okay. Entonces, ahora, ¿cómo se hace álgebra con los vectores? ¿Cómo lo manipulo? Bueno, el álgebra con los vectores es relativamente sencillo. Hay dos formas, como pueden ver aquí hay dos columnas. Está la forma geométrica de hacer el álgebra y la forma algebraica, valga la redundancia, de hacer el álgebra. Entonces, para todo lo que vamos a hacer aquí con vectores, yo voy a estar definiendo estos vectores, el A y el B. Entonces, el A tiene menos AX en Y más AY en J. ¿Por qué la X es negativo? Porque el A va hacia la izquierda. Y recordemos que el lado izquierdo del eje X, para lo que está a la izquierda del 0, es negativo. Entonces ahí le pongo el menos para que quede de una vez ese énfasis en que va hacia la izquierda, entonces es negativo, ¿verdad?
Derecha arriba es positivo, izquierda abajo es negativo, ¿verdad? Por aquello que no se acuerda. Entonces, ¿cómo se suman vectores? Bueno, la forma geométrica es bastante sencilla. Usted lo que hace es, empieza con el primer vector, yo tengo A más B, el vector A es el rojo, entonces pongo el vector A. Donde termina el vector A, pongo el vector B, ¿verdad? Que B es la flecha azul. Y el vector C, que es el resultado, sería la flecha que une desde donde empieza A hasta donde termina B, ¿verdad? ¿Qué pasa si tengo más de un vector sumando? Bueno, y voy poniendo todos los vectores que tenga, ¿verdad? En el orden que va. Primero el A, después el B, después el otro, así. ¿Okay? Y voy poniendo los unos donde va terminando el otro. ¿Okay? Los pros de esta forma geométrica de sumar es que es bastante rápido. ¿Okay? No solamente ir dibujando flechitas una después de la otra. El contra es que hay que hacerlo a escala, sí o sí. Y no sé si ya han llevado cursos de dibujo técnico y hacer cosas a escala es un dolor. En la computadora todavía se puede hacer un poco más fácil, más o menos, pero sigue siendo un dolor. Entonces, si no es a escala, lo que usted está haciendo solo es una aproximación, más o menos, así funciona. ¿Okay? Entonces, ese es el contra. Pero sirve si usted necesita una idea rápida, como más o menos en cuál cuadrante queda el vector a la hora de sumarlo, ¿verdad? Sirve así como para darse una idea. A nosotros nos interesa dar un resultado numérico en el curso. Entonces, por eso vamos a usar el método algebraico. ¿Okay? Y aquí vamos paso a pasito. Voy a aumentarlo para que se vea bien. Entonces, ¿qué hacemos con el método algebraico? Bueno, yo lo que tengo es el vector A más el vector B. Entonces, lo que hago es sustituirlo. El vector A es menos A en X en Y más AY en J. Y el vector B es BX en Y más BY en J. ¿Okay? Y a partir de ahí es álgebra normal. Usted suma peras con peras y chayotes con chayotes. Igual es acá. Suma peras con peras y chayotes con chayotes. Aquí lo que tengo, las letras que tengo, ¿verdad? Yo sé que ahí tengo A y B, ¿verdad? X, A, B, Y, BX, BY. Esos por el momento son letras, pero recordemos que esos son números, pueden adquirir cualquier valor, son variables. La I y la J, esas sí no cambian, son lo que son, es I y J, ¿verdad? Entonces la dirección de I y la dirección de J. Entonces, lo que yo quiero agrupar, ¿verdad? Lo que yo voy haciendo, ¿verdad? Es la álgebra normal, quito los paréntesis en el segundo paso. Y vean que en el tercer paso, entonces, agrupo. Aquí vamos a poner un poco de color. De la siguiente manera. Entonces, vean que aquí agrupé AXI más BXI. ¿Por qué? Porque yo quiero sacar esa I a factor común, porque I es I, no va a cambiar de valor. AX puede cambiar de valor, BX puede cambiar de valor, pero la I no. Entonces la voy a sacar como factor común, ¿verdad? Entonces, eso me va a dar este paréntesis. Este paréntesis de aquí abajo. Un poquito más largo. Voy a ponerlo en otro color. Vamos con rojo. ¿Okay? Ese paréntesis de ahí abajo es con la I a factor común, es menos AX más BX, ¿verdad? Ahí recordemos, ese menos de la X es porque el vector A era la flecha roja que apuntaba hacia la izquierda, ¿verdad? Por eso va negativo. Y el BX es la flecha azul que apuntaba hacia la derecha. Entonces, esa operación menos AX más BX es la que me da la nueva componente C en X, ¿verdad? Porque el resultado numérico va a ser menos AX más BX, me da un número, y ese número es el que va con Y, o sea, es la componente Y del vector resultante. Igual, siguiendo ahí la ecuación, vemos, bueno, la serie de ecuaciones, vemos que agrupé por el otro lado las J, ¿verdad? Lo que tenía J, saco J factor común, entonces lo que queda va a ser la componente Y de J. ¿Okay? Y así es como tengo las dos componentes del nuevo vector. Y ya con componentes puedo calcular magnitud, ya con componentes puedo calcular una dirección. ¿Okay? Entonces así es como se suman los vectores.
Ahora, hay una forma aún más rápida de hacer esto algebraicamente. No tienen que hacer todo esto de sustituir y ir despejando. La forma más rápida es decir, ok, la operación es A más B. Entonces, CX, ¿verdad? Que sería esta parte de aquí abajo. Voy a ponerlo en otro color. Entonces digo, bueno, Cx es igual a lo que haya en A en X más lo que haya en B en X, ¿verdad? Y C en Y hace lo mismo, agarra el A y le suma el B, ¿verdad? Entonces no podemos hacerlo completamente por aparte, no hay problema. ¿Okay? ¿Qué es lo que tengo que asegurarme? Lo que tengo que asegurarme cuando hago eso es como en el ejemplo aquí abajo, ¿verdad? Que tengo 2 veces el vector A menos 3 veces el vector B. Cuando lo hago de esta otra manera, es un segundo. A ver si logro. Aquí se me fueron los subíndices. Ahora sí. Okay, perfecto. Cuando hago es por componentes, ¿verdad? Lo que hago es reproducir la misma ecuación otra vez, pero la reproduzco completa, ¿verdad? El vector D, entonces, tiene 2A menos 3B. Entonces, cuando voy en X, dx tiene 2 veces la componente X en A, menos 3 veces la componente de B en X, ¿verdad? Porque yo estoy en X. Y lo mismo hago con Y. Y tiene, ¿verdad? La componente Y, entonces tiene 2 veces la componente A, menos 3 veces la componente en B, ¿verdad? Entonces, esta forma de aquí abajo es la que vamos a estar usando en realidad. La de arriba era solo como ir paso a paso, ¿verdad? A ver todo el despeje matemático, como lo hacen los matemáticos. Aquí estamos en física tratamos de simplificar la matemática lo más posible, que no nos joda en la medida de lo posible, porque ya tiene sus cosas jodidas de por sí, entonces, ¿para qué complicarse más? Y esta es la forma más fácil de sumar algebraicamente, ¿verdad? Lo hacemos por componentes y simplemente reproducimos la misma operación, 2a menos 3b, solo que usando todo lo que hay en x y luego lo hacemos otra vez usando todo lo que hay en y. ¿Okay? Entonces así es como vamos a estar sumando vectores. Aquí les pongo a la par la representación geométrica de esa operación. El menos b, aquí se me corrió esta flechita, un segundo. Ok. Entonces, al decir menos b, geométricamente hablando, lo que estamos haciendo es mantener la recta, pero poner la dirección en sentido contrario, ¿verdad? El b iba hacia la derecha, hacia arriba, hacia la derecha, menos b va hacia abajo, hacia la izquierda. Entonces, cuando lo hacemos geométricamente, tenemos 2 veces el vector a, por eso hay 2 flechas rojas, menos 3 veces el vector b. Entonces, 3 veces el vector menos b. Entonces, ponemos el vector menos b, que va hacia abajo, hacia la izquierda, 3 veces. Y esa flecha larga verde, entonces sería nuestro nuevo vector resultante. ¿Sí? Eso solo es cómo sería geométricamente esa operación. 2a menos 3b. ¿Dudas con esto? Con la suma. Vean que esa de lo vemos y aquí en adelante lo vamos a seguir usando. Y vectores es una de las cosas que más se usan en este curso. Todo claro, perfecto. Ok. Ahora, ¿cómo se multiplican los vectores? Bueno, ya aquí más o menos vimos por encimita cuando multiplico un vector por un escalar. Entonces, tengo el vector A, que era el vector rojo, yo lo copié de arriba, es el mismo vector A. Y digo que el vector F es 2 veces el vector A. Entonces, multiplicar por un escalar es poner 2 veces el vector A, ¿verdad? Y formo este vector negro, que va desde el primer vector A hasta el último vector A. Eso geométricamente, algebraicamente podemos decir con toda la tranquilidad del mundo que el largo del vector B es 2 veces el largo del vector A, ¿cierto? Porque es como, sí, lo estoy poniendo
la reglita 2 veces, entonces el largo total, lo podemos ver así. Entonces multiplicar por un vector simplemente me está multiplicando directamente la magnitud, o también, esto ya es por una simplificación matemática, es completamente equivalente a cada una de las componentes multiplicar por ese escalar. En este caso el escalar es 2, entonces el vector f es como que yo agarro el escalar, la componente a y la multiplique por 2, y la componente en b y la multiplique por 2, perdón, la componente en x la multiplique por 2, la componente en y y la multiplique por 2. Todas las componentes las multiplico por 2. Pero eso ya más o menos yo esperaría que lo hayan intuido de la suma de vectores, ¿verdad? Entonces, multiplicar por un escalar, un vector por un escalar es sencillo. Simplemente me está haciendo más grande o más pequeño, en caso que sea una fracción, el largo del vector, ¿verdad? Entonces, el multiplicar vector por un escalar solo me afecta el largo del vector. No afecta la dirección. Pero eso es aburrido. Ustedes están aquí por lo interesante, digo yo. Entonces, ¿qué sería lo interesante? Bueno, lo interesante es cómo rayos multiplico dos flechas entre sí. Bueno, los matemáticos inventaron dos formas. La primera, vamos despacio, es el producto punto. También se le llama producto escalar. ¿Por qué? Porque agarra dos vectores, por ejemplo, nuestro vector A y nuestro vector B, y da como resultado un escalar. Es una forma de multiplicar flechas. Agarrar dos flechas y obtener un escalar. ¿Qué fue lo que hicieron los matemáticos? ¿Cómo definieron esto? ¿Cómo se lo inventaron? Porque eso realmente es una invención. Ellos dijeron, bueno, ¿cómo rayos puedo hacer? Bueno, lo que hicieron fue hacer uso de las direcciones, ¿verdad? Los vectores directores. Y entonces dijeron, bueno, si yo agarro dos direcciones iguales, o sea, paralelas, va a dar 1. I por I da 1 porque es la misma dirección. J por J da 1 porque es la misma dirección. K por K da 1 porque es la misma dirección. Pero si agarro direcciones perpendiculares, como I, J, son perpendiculares entre sí, da 0. JI da 0, IK da 0, JK da 0. ¿Okay? Entonces, direcciones paralelas dan 1, direcciones perpendiculares dan 0. Y por eso es que obtengo un escalar. Porque yo estoy agarrando las direcciones y al multiplicar direcciones obtengo unos y ceros. Por tanto, pierdo la dirección, ¿verdad? Entonces, el resultado final no va a tener dirección. Hagamos esto. Esto es una de esas cosas que uno hace una vez en su vida. En álgebra lineal lo volverán a hacer, si no es que ya lo hicieron. Vamos paso a pasito. Entonces tengo el vector A punto el vector B. Así se lee, A punto B. Eso me va a dar, perdón, entonces el vector A lo reemplazo por lo que es menos AX en Y más AY en J, punto el vector B, BX en Y más BY en J. Y ese es el vector A. Entonces, yo hice trampa porque tengo aquí paso a paso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, es un producto, se distribuye. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer es distribuir el segundo paréntesis, ¿verdad? Entre el primero. Entonces, tengo menos AX en Y, punto el vector B, más a y en j punto el vector b. ¿Verdad? Lo que hice fue distribuir el vector b en el primer paréntesis. ¿Qué hago ahora? Bueno, supongo que ya lo intuyen. Si lo distribuí una vez, puedo distribuirlo dos veces. Entonces ahora distribuyo el ax y lo distribuyo por el vector b. Entonces queda xy por punto bxy más menos axy punto byi. ¿Okay? Ya distribuí aquí el primero. Ahora voy con el segundo. A YJ lo distribuyo. A YJ.bxy más a YJ.byj. ¿Okay? Voy distribuyendo. ¿Okay? ¿Qué es lo que hago ahora? Bueno, AX, BY, BX, AY son números. Entonces los puedo multiplicar como números que son. ¿Verdad? Lo que sí tengo que ver es las direcciones. Entonces ahora, ¿verdad? La multiplicación de números es bastante sencilla. Aquí tengo menos AX, BX.
Y sigue la multiplicación de vectores. Tenía i punto i. En el segundo término tenía menos ax, by, pero ahora tengo i punto j. Vean que el vector se mantiene ahí, la dirección se mantiene multiplicando. Y ahí voy. En el tercer término tiene ay, bx, entonces queda ay, bx, pero tenía j punto i. Mantengo las direcciones, sigue multiplicando, y el último término, ay, by, j punto j. Y aquí es donde usamos la definición que nos dieron los matemáticos. I punto i da 1, j punto j da 0. ¿Okay? Y entonces, no pongo el 1 porque multiplicar por 1 es como no hacer nada. Y, ok. Y los que valen 0 no pongo todo porque valen 0. ¿Dudas hasta el momento? ¿Sí? Entonces, uno lo puede simplificar. Y eso es lo que uno hace en realidad. Esto, como le digo, es una de esas cosas que uno hace para demostrar que la matemática sí funciona y así es como funciona. Y en el corazón de los matemáticos, ellos creen que uno siempre hace eso en todo momento. Pero no, uno lo que hace es simplificar. Vean que el resultado final, entonces, lo que yo tenía, ¿verdad? Es a punto b, entonces multiplico los componentes iguales y las sumo entre sí. Bueno, entonces queda ax bx, perdón, más ay by, ¿verdad? Y recordemos que el negativo de la componente x de a sigue ahí, ¿verdad? Entonces hay que seguir poniéndolo. ¿Okay? Entonces, si ustedes quieren hacer todo el despeje cada vez que hacen un producto punto, adelante. Pero yo les recomiendo para ahorrar tiempo, porque aquí hay que pensar que ustedes tienen que resolver un examen en 2 horas y media. ¿Cuánto? No, sí, 2 horas y media, ojalá. Uno lo que hace es simplemente usar componentes iguales multiplicadas entre sí y las va sumando. Entonces ax por bx más ay por by. Para que es el resultado de la conclusión de eso que hicimos matemáticamente. Eso sí no se los voy a demostrar porque eso ya requiere otros pasos y otra cosa geométrica y bla. Pero hacer el producto punto, el resultado, el escalar que ustedes obtienen al hacer esto es lo mismo que agarrar la magnitud del vector A, la magnitud del vector B, multiplicarlas entre sí y multiplicarlas por el coseno del ángulo entre ellos. Y aquí es importante que ese ángulo es el ángulo que se forma cuando yo dibujo los dos vectores empezando en el mismo punto, ¿verdad? Como aquí está dibujado, el A, el B, los dos empiezan ahí. Es la misma flecha, yo la fui copiando y pegando. Y entonces el ángulo que se hace entre A y B es el que pongo en el coseno. Entonces, ¿cuándo uso la fórmula arriba o la fórmula de abajo? Bueno, depende. Si tengo componentes, uso la fórmula de arriba. Si tengo direcciones y magnitud, puedo usar la fórmula de abajo. La fórmula de abajo hay que tener cuidado que no es cualquier ángulo, es el ángulo entre los vectores, ¿verdad? Y ahí ustedes tendrían que usar uso de sus conocimientos geométricos para ver cómo rayos averiguan cuál es ese ángulo, ¿verdad? Pero entonces, esas dos operaciones les va a dar el mismo resultado, pero ya demostrarlo es una cosa de interés matemático, no físico. Entonces, ahí yo lo pongo y todos lo creemos. ¿Okay? En todo caso, si quieren la demostración, con gusto en consulta, vamos pasito a paso, si se puede. Simplemente es tedioso como para esta clase. ¿Okay? ¿Dudas con el producto punto? Entonces, en resumen, lo que tienen que saber es el cuadro amarillo. Muy bien. Y verdad, ese menos, repito, insisto, es parte de la componente, no de la fórmula, ¿verdad? Es porque la componente va hacia la izquierda. Ahora, ese es el producto punto o escalar. Los matemáticos dijeron, bueno, pero esa no es la única forma en que puedo multiplicar vectores. Y entonces se inventaron el producto cruz. El producto cruz es muy bonito, pero es un poquillo más complicado. El producto cruz agarra dos vectores y me da un vector de resultado. Por eso también se le llama producto escalar. ¿Y cómo se lee? A cruz B.
¿verdad? Em, Esto es por el motivo por el cual, no sé si notaron, no sé si a ustedes les pasó, a mí sí me pasó, cuando yo entré a la universidad, de que todos los profesores de matemática y de física escribían puntos para usar multiplicaciones. De hecho, en el colegio también mi profesora lo hacía. Bueno, normalmente la multiplicación, en vez de poner una cruz, como uno aprendió en la escuela, ponían puntos. Y es que los matemáticos usan la cruz para este producto. ¿Okay? La cruz tiene un significado. Los escalares multiplican con punto. Eh, ¿Qué hace el producto cruz? Bueno, hay que ver los vectores directores. En este caso dijeron, ok, vamos a agarrar direcciones iguales y cuando multiplico direcciones iguales con cruz, valen 0. Entonces, I cruz I da 0, J cruz J da 0, K cruz K da 0. Perfecto. ¿Y qué hacemos cuando son diferentes? ¿Ok? Y entonces aquí ellos dijeron, bueno, sigamos el orden. ¿Cuál es el orden? El orden ustedes ya se lo saben. I, J, K. Tal vez no se lo saben de esa forma, pero siempre han escuchado X, Y, Z, supongo yo. Porque todo el mundo siempre dice X, Y, Z. ¿Verdad? Y ese es el orden. Uno siempre, por lo menos, sí sabían X, Y, ¿verdad? El punto siempre es X, después Y. Cuando se agrega Z, se agrega al final, X, Y, Z. ¿Verdad? Entonces es I, J, K, X, Y, Z. Y uno lo que hace es seguir ese orden. Entonces, I cruz J da K. Si yo corro todos un espacio, que hay que ir más despacio, voy a señalar justamente lo que quiero. Estoy hablando de esto. ¿Verdad? I cruz J da K. Si yo corro todos un espacio, se mantiene, que sería como el de aquí abajo. Voy a ponerlo con otro color. ¿Okay? Entonces, la K estaba de último, lo paso de primero, ¿verdad? Es como que dieran ronda. Entonces, la I está de primero, pasa de segundo. La J está de segundo, pasa de tercero. Entonces, K cruz I da J. Y mantenemos el orden. Entonces, todos corren un espacio. J cruz K da I. ¿Okay? Entonces, si yo voy corriendo todos un espacio, se mantiene positiva la multiplicación. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con este otro de acá? Vean que aquí también estoy multiplicando is y jotas, pero en el que subrayé el rojo no tiene el orden correcto. El orden correcto es IJK, es el orden. En este caso tengo J cruz I. Le di vuelta a los que se están multiplicando. ¿Qué pasó con la K? Se volvió negativa. Entonces, el orden es IJK. Si yo los corro todos un espacio, la multiplicación se mantiene positiva. Si los que se están multiplicando cambian de orden, el resultado se vuelve negativo. ¿Okay? Entonces, IJK, IJ da K. JI da menos K. Si corro todos un espacio, sería K cruz I da J, ¿verdad? Porque corrí todos un espacio. Pero si yo le doy vuelta a la I y a la K, I cruz K da menos J. ¿Okay? Corro todos un espacio, J cruz K da I. Le doy vuelta a la J y a la K, K cruz J da menos I. ¿Okay? Entonces, esta es la definición del producto cruz. ¿Cómo se usa? Bueno, se usa igual como hicimos con el producto punto. Ahora, aquí yo les dejo de tarea, y esto es una tarea moral, háganlo, es una de esas cosas que uno tiene que hacer al menos una vez en la vida. Eh, entonces, hagan el G cruz H. Entonces aquí tengo el vector G, es Gx, Gy, Gz, y el vector H, AX, HX, HY, HZ. ¿Verdad? Y entonces G cruz H tiene que darles T. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? En vez de G y en vez de H ponen los paréntesis, ¿verdad? Bueno, lo ponen en versión director, ¿verdad? Con sus direcciones y distribuyen. Y si es un producto de 3 por 3, entonces tienen que distribuir, les va a quedar 9 términos. Esos 9 términos van agrupándolos. ¿Okay? Bueno, esos 9 términos sí, tienen que ir simplificando, ¿verdad? Como hicimos acá, tienen que hacer esto. Distribuyen, lo agrupan,
sacan las componentes, las ponen a un lado, multiplicándose así, y ven cómo queda, ¿verdad? Si es i.i, en este caso sería i cruz j, i cruz k, y así sucesivamente. Cuando llegan a ese punto, vuelven a este cuadrito aquí arriba. Bueno, eso no es un cuadrito, hagamos un cuadrito. Ahora sí, vuelven al cuadrito. Y entonces dicen, bueno, entonces ahí tengo i cruz i, da 0. Ok, eso se quita. I cruz j da k. Ah, tengo una k cruz j, da menos i. Y van sustituyendo. Luego de que sustituyen todos los productos, sacan a factor común. Y listo. Tienen que llegar a este resultado. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Es aprender el resultado final. Pero bueno, como les digo, hacerlo es una de esas cosas que es bueno para uno mentalmente, hacerlo una vez en la vida por lo menos, y nunca más por salud mental. Pero hacerlo una vez, por lo menos. ¿Sí? Tienen que llegar a ese resultado. Hay formas de aprenderse el orden de las componentes, ¿verdad? Vean que y, z menos z, y, i. Z, X menos X, Z, J. Hay gente que se aprende ese orden. Hay una forma de aprenderse ese orden, pero no hace falta. Otra forma es con el método del determinante de la matriz. Ahora, esto es hacer trampa porque es una cosa que se ve en álgebra lineal y ustedes no necesariamente han llevado álgebra lineal. Pero veámoslo aquí rápidamente. ¿Okay? Entonces, el método de la determinante lo que usa es, ¿verdad? Escribe los vectores de esta forma. Entonces vean que primero pongo en la hago una tablita, ¿verdad? Eso es, cuando hablan de matriz de matemáticas, eso es hacer una tablita, básicamente. Entonces en la primera fila pongo el ijk. En la segunda fila pongo el primer vector, ¿verdad? Yo tengo g cruz h, entonces el primer vector es g. Y en la tercera fila pongo el segundo vector. Ese es el orden. No se puede cambiar. ¿Okay? Para decirlo matemáticamente, ¿verdad? Los matemáticos lo que dicen, por aquello, para que no digan, es que el profesor no usa lenguaje matemático correcto. Esto se dice que no conmuta. Eso significa que el orden importa. ¿Okay? Es el primer producto, si no han llevado álgebra lineal, es la primera multiplicación que han estudiado en donde el orden se altera el producto. ¿Okay? El orden sí importa. Cuando el orden no importa, uno dice conmuta. Cuando el orden sí importa, uno dice no conmuta. Para conmutar es que puede cambiar de posición. Aquí no, aquí la posición es fundamental. El que va primero y el que va segundo va segundo. Punto. Si no le puede cambiar el orden. Porque vean que si le cambio el orden, sale un menos. Da el mismo valor, pero en negativo. Para ya que sea en negativo, ya lo hace diferente. ¿Okay? Entonces es G cruz H. Entonces ustedes escriben su tablita, ¿verdad? Primero los directores, después G y después H. Y entonces lo que vamos a estar viendo, perdón, va a ser la primera fila, nos vamos a centrar en la primera fila y vamos a ir columna por columna. Y entonces usted dice, bueno, en la primera fila el primer término es la dirección de I. ¿Okay? Y si yo quito la primera columna y quito la primera fila, la matriz que queda es la siguiente. GY, Z, HY, HZ. Puede hacerlo un poco más para allá. ¿Verdad? Me queda esta matriz de acá. ¿Verdad? Y ahora me corro. Me corro y me centro en la segunda columna. Corro a columna, ahí está. ¿Okay? Entonces estoy viendo la segunda columna. Entonces, el primero es positivo, el segundo es negativo. Menos.
El primer término, ¿verdad? La primera fila hay una J. ¿Okay? Y si quito la primera fila y la segunda columna, lo que me queda es Gx y Gz. Y en la fila de abajo lo que quedaba era perdón, Hx y Hz. ¿Verdad? Entonces me queda esa segunda submatriz. ¿Verdad? Y me corro a la última columna. No es eso lo que estoy corriendo. Es esto. Ahora me estoy corriendo aquí. Veo la última columna. Entonces voy alternando de signo. Esto es importante. Primero va positivo. Después va negativo, ¿verdad? Ese signo acá es importante que lo identifiquen. Va positivo, negativo. Y por último, voy alternando el signo, entonces queda positivo. El último signo es positivo. Primer término de la primera columna. El término de la primera columna. Perdón, el término de la primera fila. En la última columna es K. K, la K no puedo poner con techo. Y si quito la primera fila y la última columna, lo que queda es Gx, Gy, Hx y Hy. Hasta acá todos van conmigo. ¿Alguien se ha quedado botado? No, profe, todo claro. Todo claro. ¿Okay? Y ahora es muy sencillo. En realidad, para ser estrictos, estos siguen siendo determinantes. Esta operación matemática se llama calcular un determinante. Cuando lleguen álgebra lineal se emocionarán haciéndolo n veces. Aquí no lo vamos a hacer tantas veces. ¿Sí? Entonces pongo la raya esta, significa que a esa matriz estoy calculando el determinante. Entonces uno tiene que ir calculando determinantes conforme va avanzando en la matriz, una y otra vez. ¿Sí? Entonces, pasamos de una 3×3 a 3 de 2×2. ¿Verdad? 3×3 es porque tiene 3 filas y 3 columnas, 2×2 es porque hay 2 filas y 2 columnas. ¿Cómo hago cuando llego a la 2×2? Bueno, muy sencillo. Voy a copiar esto. Entonces, tenía esta matriz de acá. La 2×2, Gy, Gz, Hy, Hz. Entonces lo que hago es multiplicar en cruz. Okay, el de arriba por el de abajo. Y el de abajo por el de arriba. Okay. Entonces queda Gy, Hz, Gz, Hy. ¿Sí? Todo eso está multiplicando el i, ¿verdad? Y en el medio pongo un menos. Ese menos sale de fórmula, es parte de la fórmula, ¿verdad? Entonces cuando multiplico en cruz y pongo un menos en el centro, ¿verdad? El siguiente, Gx con Hz, ¿verdad? Pongo un menos de por medio y Gz con Hx. ¿Verdad? Todo eso está multiplicando la J, entonces ponemos paréntesis para que no se pierda la J por ahí. Y por último, multiplicando la K, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí para que sea. Entonces, qué una Y. Gx va entonces con Hy y Gy menos, y Gy entonces queda con Hx. ¿Verdad? Entonces multiplicamos en cruz y ponemos menos de por medio. Entonces, ¿qué es lo tedioso? Perdón. Un segundo. Me perdí. ¿Qué es lo tedioso de este método? Que hay que tener cuidado con los signos que van saliendo, ¿verdad? Los signos azules van alternando conforme avanzo de columna,
positivo, negativo, positivo. Y luego cuando hago la multiplicación en cruz, ¿verdad? Voy poniendo los signos rojos, que siempre es negativo, ¿verdad? Y si me traigo el cuadrito, a ver si puedo traerme el cuadrito amarillo de la respuesta, y lo pongo aquí a la par. Vean que queda correcto. Queda GYHZ menos GZHY. Aquí este menos le va a cambiar los signos adentro, entonces este que estaba negativo, GZHX queda positivo, y el GXHZ queda negativo. Perfecto. Eso en J. Y en K, GXHY, perfecto, menos GYHX. Perfecto. ¿Okay? Entonces, este es el método de determinantes. Solo sirve para vectores 3×3. Uno puede aplicarlo para vectores 2×2. O sea, para vectores de 3 componentes. Si uno tiene un vector de 2 componentes, o sea que solo tiene X y Y, como los que usamos antes, A y B, lo que uno hace es que en la columna de Z, ¿verdad? Pone ceros y completa la matriz con ceros ahí, ¿verdad? Eso hace que las primeras dos multiplicaciones se hagan completamente cero, porque HZ, GZ serían cero, entonces las primeras dos se hacen cero y solo sobrevive el último, la K. Ok, ¿se entendió el método del determinante? Entonces les enseño porque es mucho más corto que estar haciendo lo que les dije antes, que queda de tarea moral y que es bueno hacerlo una vez en la vida, que sería agarrar los dos vectores y distribuir los productos, ir paso a paso, con agrupar, sustituir después las multiplicaciones, ¿verdad? Y cruz J da K, y así sucesivamente. Esto sale en 3 patadas. El de duplicar las primeras dos columnas. No conozco el de duplicar las primeras dos columnas. Pero no sé dónde lo vio, dónde lo estudió. Probablemente sí, no sé. Yo no seguí estudiando métodos para hacerlo porque ya conozco en álgebra lineal. Sí, probablemente sea correcto. Si se lo enseñaron en álgebra lineal se puede. Aquí estamos con vectores, todo lo que aprendieron en álgebra lineal se puede usar. Okay. Entonces sí, si se lo enseñaron en álgebra lineal, ahí después me lo enseña si quiere, pero les dejo eso por ahí. Último comentario. Hoy terminamos temprano. Usted puede calcular la magnitud del vector resultante usando esto que está en el cuadrito amarillo abajo, que es usar la magnitud del vector A, la magnitud del vector B y el ángulo entre los vectores, pero vean que aquí usa seno. Cuidado, no se confundan con el producto punto usa coseno, producto cruz usa seno. ¿Okay? ¿Cómo se pueden acordar de esto? Producto cruz hace 0 vectores paralelos, entonces cuando los vectores son paralelos, el ángulo es 0. Seno de 0 vale 0. Entonces uso seno para el producto cruz. Es una forma de aprendérselo. O también se pueden aprender que el producto punto hace 0 a vectores perpendiculares. Entonces coseno de 90 es 0. Entonces el producto punto usa coseno, ¿verdad? Es importante que puedan distinguir esos dos, ¿verdad? Aquí lo pongo más. Producto cruz usa el seno, producto punto usa el coseno. La diferencia es que en el producto cruz solo estoy calculando la magnitud del vector resultante. No estoy calculando la dirección. Me faltaría de alguna otra forma averiguar la dirección. ¿Okay? Como dato curioso, bueno, tal vez los matemáticos dirían dato importante, pero bueno, no importa. Como dato curioso, el vector resultante de un producto cruz va a ser perpendicular
a los dos vectores anteriores. O sea, va a ser perpendicular al vector A y al vector B al mismo tiempo. Entonces, por eso es que si el vector A solo tiene componentes en X y Y y el vector B solo tiene componentes en X y Y, la única forma de que el vector C, el resultado, sea perpendicular a los dos al mismo tiempo es que solo tenga componentes en el eje Z, en K, ¿verdad? Entonces eso que hay como... En física normalmente, como tratamos de simplificar todo, tratamos de que todos los vectores que hacemos con producto cruz estén en el mismo plano, o sea, solo tengan componentes X o Y, ¿verdad? De manera tal que ya sabemos que el vector resultante del producto cruz siempre va a estar en Z, porque la única forma que sea perpendicular al vector A y al vector B al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacemos en física. En matemática, en álgebra lineal, a ellos no les importa nada, entonces los vamos a poner a hacerlos de mil maneras. Pero bueno, aquí en física lo que nos interesa es hacerlo rápido. ¿Okay? ¿Dudas con el producto vectorial? El producto vectorial lo vamos a empezar a usar hasta que empezamos a ver cosas que giran. Antes no. Entonces, antes vamos a ver, primero vamos a ver el producto punto, cómo se usa en física, dónde aparece. Y es hasta que empecemos a ver cosas que giran que vamos a ver el producto cruz. ¿Sí? Entonces, igual cuando llegue el momento, si no se acuerdan, espero que se acuerden, vamos a hacer un mini repaso ahí. Espero que no haga mucha falta. Pero bueno. ¿Dudas? Que hecha, con gusto. Okay. Entonces, dejemos la lección por acá. Recuerden de lo de hoy y lo del jueves. Hay un examen corto el otro viernes, el viernes 15. Entonces vayan repasando. Mañana hay consulta. No, yo sé que es el primer día, no esperaría que mucha gente se conecte, pero por aquello ahí voy a estar. Y nos estamos viendo entonces. Que pasen un buen día. El video yo lo subo a YouTube y les voy a pasar el link al canal, para el link donde voy a estar subiendo los videos, se los voy a pasar al entorno. Profe, Dígame. es que yo estoy buscando el entorno y ya lo encontré, pero no me permite inscribirme. Tiene que usar la contraseña que es, la voy a escribir aquí en la pizarra. Es que me pone que yo no puedo inscribirme en ese entorno. ¿Por qué? Qué raro. Es que no sé si fue porque yo hice resolución, matrícula por resolución. Que pone esta contraseña y le da eso. Le sale esa nota. Es un sí, supongo, no lo escuché. Hagamos una cosa, mándeme un correo a mi correo desde su correo institucional, porque ocuparía ese dato para poder inscribirle y yo le inscribo manualmente. ¿Le parece? Ok. Entonces apenas me manda el correo, yo le inscribo. Se me quedó pegado, gracias. Con gusto.